¿Quieres saber qué dinosaurios podían devorar a un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera? ¿Y cuáles eran los más agresivos? El mundo triásico. El período triásico fue el despertar de los dinosaurios. La Tierra estaba formada entonces por un enorme y único continente llamado Pangea, poblado por reptiles pequeños, como las tortugas, lagartos y cocodrilos. Tenía, además, ciertas características ambientales. La vegetación concentraba cerca de las costas, en donde había bosques de helechos gigantes, de helechos arbóreos y también de árboles ginkgo. Allí se encontraba una gran variedad de insectos y anfibios, de como así también los reptiles ya mencionados. Las tierras centrales estaban tan apartadas de los mares que eran verdaderos desiertos. En cambio, las zonas secas y frescas, próximas al Ecuador, tenían bosques de altas coníferas, muchos pinos y abetos, y algunos tipos de palmeras. Había alimentos para formas de vida y especialmente para un grupo de animales: los dinosaurios. Los bosques de araucarias, una especie que se adapta a climas bastante extremos, eran un elemento típico del paisaje del Triásico, según las opiniones de algunos científicos. Estos árboles no son difíciles de ver en la actualidad en bosques, parques y jardines públicos de Sudamérica. Según los fósiles encontrados, se sabe que muchos de los dinosaurios de este período vivieron cerca del centro de Pangea, en la zona que actualmente sería América del Norte, África y norte de Europa. Pangea. Este término sirve para referirse a la unión de todos los continentes que formaban una masa de tierra con forma de C, durante las eras Paleozoica y Mesozoica. El Spinosaurus. Spinosaurus aegypticus. El lagarto espinoso. El Spinosaurus, clasificado dentro del orden de los terópodos dinosaurios carnívoros, fue descubierto en 1912 en Egipto. Aunque se desconocía la longitud del animal, se divulgó un estudio de algunos huesos de Spinosaurus, incluidos fragmentos de la columna con largas vértebras, que demuestra que pudo haber soportado el peso de una cresta gigante. El Spinosaurus tenía una enorme vela de piel sostenidas por largas espinas verticales a lo largo de su espalda. Se cree que la vela le servía como un regulador de temperatura, como las placas del Stegosaurus. La vela también pudo haber sido usada como señal de reconocimiento entre rivales o para atraer una hembra. Para ser un terópodo, tenía una cabeza muy extraña, rematada en un morro plano como el de un cocodrilo. Sus dientes eran cónicos, más que planos, y formaban varias hileras de dientes espesas en sus mandíbulas. Tenía por lo menos dos grandes garras con forma de garfio, que le pudo servir en la caza de peces y en la lucha. El Spinosaurus es uno de los dinosaurios más grandes jamás descubiertos, y uno de los dinosaurios más famosos. Aunque este dinosaurio fue desconocido, y se sabía muy poco de este animal debido a que sus restos volaron y se perdieron para siempre tras un bombardeo en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre Múnich, donde se encontraban depositados. Más avanzado el siglo, se continuaron hallando restos de Spinosaurus en el norte de África, y aunque nunca completos nos dan un pantallazo de este magnífico animal. Además que fue cambiando de aspecto con el paso del tiempo. Aquí algunas formas de este dinosaurio. Este es el primer diseño del animal. La otra se asemeja mucho a un Allosaurus con la vela de un Dimetrodon, su diseño retro. Y desde luego la más famosa que todos conocemos. Pero nuevos descubrimientos visto en National Geographic nos muestran un Spinosaurus más raro. Y se ha demostrado que tenía un comportamiento similar al de un pato y un cocodrilo. Con patas traseras cortas diseñadas para andar en el agua, y su vela algo diferente.
Era el primer dinosaurio que podía nadar, algo que ha generado una gran controversia. El Spinosaurus medía 17 metros de longitud y 4 metros de altura. Era un dinosaurio carnívoro y piscívoro. Vivió en África a mediados del Cretácico, hace unos 112 a 97 millones de años. Iguanodon. Iguanodon bernisartensis. Diente de iguana. Podía caminar en 4 patas, pero también podía adoptar la posición bípeda, dado que la columna vertebral se sostenía horizontalmente acercando los brazos al suelo. La cola estaba en posición horizontal alejada del cuerpo y por encima del suelo. Sus pulgares contaban con una afilada púa que posiblemente haya usado para defenderse de sus enemigos. El nombre de este dinosaurio deriva de iguana, y de la palabra griega adontos dientes, debido a que los dientes del iguanodón son iguales a los de la iguana. Este es uno de los dinosaurios más famosos, desde su descubrimiento en 1822, época donde los dinosaurios aún eran desconocidos para los científicos. Además de que el iguanodón ha sufrido cambios con el pasar de los años, pasando a ser una gigantesca lagartija con un cuerno en la nariz, a un dinosaurio con la postura del canguro, y ese cuerno en la nariz terminó siendo un pulgar que le servía como arma defensiva, hasta obtener la apariencia que conocemos hoy en día. El iguanodón era un enorme herbívoro que pesaba unas 4 y 5 toneladas. Tenía un pico sin dientes, pero en el inferior de la cavidad bucal poseía muchos dientes, en sus mejillas que le servían para cortar vegetales y aplastarlos antes de tragarlos. Muchos iguanodones tenían una gran habilidad en sus patas delanteras dotadas, con 4 dedos además de su afilado pulgar que usaba como arma. Las 4 garras de en medio eran más pequeñas y podían doblarse hacia adentro. Esto les permitía recoger la comida. En algunas excavaciones fósiles en Bélgica, los restos de muchos iguanodons han sido encontrados uno al lado del otro, sugiriendo que vivían en manadas. El iguanodón medía unos 10 metros de longitud y 3 metros de altura. Era un dinosaurio herbívoro, y vivía en América del Norte, Europa y Asia. En el período Cretácico temprano, hace unos 130 a 120 millones de años. Carnotaurus. Carnotaurus sastrei. Toro carnívoro. El Carnotaurus, que solo se ha encontrado en Argentina, tenía una cabeza pequeña y gruesa con la poco usual característica de tener un par de cuernos puntiagudos sobre los ojos que tal vez usaba como arma para combatir a sus rivales. Su cabeza era muy pequeña en comparación con la de los otros predadores de su tamaño, medía solo 60 centímetros de largo y presentaba pequeños dientes de alrededor de 4 centímetros. Era un animal muy alto y ágil, de patas esbeltas, que posiblemente haya sido un gran corredor. Tenía hileras de escamas similares a pelotas en la espalda y los costados, asemejándose a la piel de un cocodrilo. Una de las tantas particularidades de este dinosaurio son sus pequeños miembros anteriores, más reducidos incluso que los del Tyrannosaurus. La estructura de las vértebras del cuello era muy especial y parecida a la de las aves, posiblemente con una musculatura cruzada que le permitía realizar más cantidad de movimiento con mucha precisión. Las mandíbulas del Carnotaurus eran muy fuertes y expandibles. Poseían una articulación que le permitía ampliar el área de la mordida. Su nombre significa toro carnívoro. Y fue hallado en la estancia del Dr. Ángel Sastre, a quien se le dedicó el descubrimiento. El Carnotaurus medía 10 metros de longitud y 3 metros de altura. Era un dinosaurio carnívoro, y vivió en América del Sur Argentina en el período Cretácico tardío hace 144 a 65 millones de años. Así termina esta tercera parte de dinosaurios. Si les gustó, pongan dedito arriba, comenten y suscríbanse a mi canal. Y antes de irme, quiero mandarle un gran saludo para estas dos personas, Andrea Bracamonte González y Amega Spinax 341. Soy Carlos Gio. Y hasta la próxima.